Hola niños, hoy les voy a dar clase de introducción a fármacos del dolor. Este es más o menos como unas generalidades de uno cómo enfocar un paciente que llega con dolor. Pues obviamente es algo como muy general porque sabemos que si a uno le llega un paciente con dolor uno tiene que encontrar la causa del por qué. Pero es como a modo general, en la mayoría de las enfermedades comparten como ciertas características, pues por las vías fisiopatológicas del dolor y eso que le pueden hacer a uno como generalizar qué se le puede dar a un paciente pues cuando siente dolor. Para empezar, les quiero dar como la definición de dolor que da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable que es asociada a un daño tisular real o potencial. Nos dice que es algo subjetivo, o sea, un paciente es el que nos va a contar qué es lo que está pensando, sintiendo, cómo lo siente, dónde lo siente, y por más de que él nos lo describa, para nosotros nunca va a ser objetivo el dolor, no tenemos ninguna manera de evaluar realmente, pues de una manera como cruda, realista, de qué tanto dolor está sintiendo un paciente. Generalmente un dolor nos puede indicar una alarma a agentes patógenos, una condición de base, un tumor, cualquier enfermedad que sienta un paciente. O sea, no es normal que uno sienta dolor todo el día, todo el tiempo. Si algo está, o sea, si hay un dolor, nos está contando de que hay algo que está pasando. Entonces el dolor se puede dividir o clasificar según diferentes como cosas que las vamos a ir como desarrollando. La primera según el tiempo, la podemos dividir en un dolor agudo o en un dolor crónico. Entonces, como con respecto a la utilidad biológica, un dolor agudo es más que todo una alarma o nos está avisando que hay una noxa, o sea, hay algo que me está causando daño en el cuerpo y el cuerpo reacciona avisando como, oigan, está pasando algo. Mientras que un dolor crónico no tiene utilidad biológica porque es algo que el paciente puede sentir dolor después de muchos años, de mucho tiempo, sin necesidad de contarnos o de decir que hay una causa inminente o aguda en el momento. Según la duración en el tiempo, entonces esto es súper generalizado. Van a ver que con las diferentes enfermedades hay unas enfermedades que dolor agudo significa menor a 3 meses y crónico es mayor a 3 meses. Hay otras que el tiempo de corte son 6 meses. Pues eso es súper variable de las enfermedades, pues como independientes, pero como a modo general podemos decir que las de dolor agudo son menores a 3 meses, que es limitada porque una vez como que resolvamos la causa, pues ya no va a sentir el dolor. Mientras que el dolor crónico puede durar más de 3 meses y así tratemos de resolver la causa, el paciente va a seguir sintiendo el dolor. Con respecto a la curación, entonces en el dolor agudo, si se logra controlar el dolor pues como al erradicar la noxo, lo que me está causando daño, mientras el dolor crónico, como les estaba diciendo ahorita, no es posible. O sea, nunca es, a veces son enfermedades que son como para toda la vida, que son crónicas, no sé, tipo una diabetes, un EPOC, eh, una hipertensión. Digamos, pensamos esas enfermedades como sistémicas grandes que son para toda la vida. Uno las puede tratar de manejar, pero a veces son enfermedades que no se van a curar del todo. Y por más de que uno pues como que las trate de atenuar, ellas van a seguir existiendo con el paciente. En estas lo que buscamos no es tanto como controlar la causa o erradicar la causa en los dolores crónicos, sino más que todo como buscar el alivio de los síntomas. Esto también es muy común en enfermedades autoinmunes, tipo, no sé, una artritis reumatoide o un lupus. Ese tipo de enfermedades, esas sí que son para toda la vida. Ustedes les pueden dar todos los medicamentos que existan, el paciente puede estar controlado, pero nunca va a dejar de tenerlo. Y ya con respecto a la interacción médico-paciente en el dolor agudo, pues lo que uno busca es como tener un equipo terapéutico efectivo, eficaz, que nos trate de ayudar como a manejar cuál es la causa del dolor, mientras que el dolor crónico ya pasa un tiempo en el que deja de ser como no tanto responsabilidad del equipo médico, sino que ya lo tiene que asumir más que todo el paciente, porque ya el grupo médico hizo todo lo que podía por el paciente, se les mandaron medicamentos como para tratar de aliviar esos síntomas,
pero ya es el paciente que tiene que volver a su casa asumiendo que sí o sí va a tener como un dolor crónico ahí como sordo durante toda la vida. Listo, entonces ahora según la intensidad uno puede decir que un dolor lo puede clasificar en leve, moderado, severo, y como les estaba diciendo ahorita, el dolor es algo que es subjetivo y existen como escalas que nos pueden ayudar de cierto modo a graduarlo a que sea objetivo. Sin embargo, nunca realmente va a ser objetivo. Entonces existe la descripción verbal, que uno le pregunte al paciente qué tanto dolor sientes. El otro es una escala numérica visual y verbal, entonces que nos diga qué tanto dolor sientes, y uno le muestra como esas caritas como dibujadas, como más o menos cómo se siente el paciente. Otra es la escala visual análoga, esta es la que más se utiliza, pues como en el entorno clínico, se utiliza con la abreviación de EVA. Entonces, esta ahorita les muestro la escala, va de 1 a 10 y uno le dice al paciente, le pregunta, de 1 a 10, siendo 10 el peor dolor que ha tenido durante toda su vida y 1 siendo el dolor más leve, ¿qué tanto dolor siente? Y eso nos puede, a veces estas escalas nos pueden ayudar a indicar, bueno, el paciente está sintiendo un dolor de 2, no es necesario uno ser como tan radical con las opciones de manejo, uno puede empezar como con algo más bajito. Pero si nos dice, no, tengo un dolor de 10, el peor dolor de mi vida, uno ya sabe que no va a arrancar con los medicamentos como más suaves. Y por último tenemos la escala de caras pintadas, que es el más en niños, que uno le muestra a los niños como las caritas que son tristes, felices, más o menos preocupados, y así ellos pues nos indican más o menos cómo se sienten. Entonces esta es la escala visual análoga. Digamos, vean acá lo de las caritas que les estaba como comentando. Entonces va de 0 a 10. 0 es absolutamente que no tiene dolor. De 2 a 4, esta no va como tanto acorde como a esta escalita que tengo acá como dividida en numeritos, pero lo real es más que todo esto que tengo acá escrito, que es que de 2 a 4 es un dolor que es entre leve a moderado, entonces me indica que le debo dar al paciente como terapia no tan fuerte como acetaminofén o antiinflamatorios no esteroideos. De 5 a 7, que es un dolor como moderado, requiere un opioide oral, mientras que de 8 a 10 es un dolor que ya es muy intenso y requiere opioide, pero ya no va a ser de manera oral, sino parenteral, o sea, pues intravenoso. Entonces, la OMS, de acuerdo con esta escala visual análoga, lo que hizo es que nos ayudó a clasificar el dolor y hacer como una escalera analgésica para saber qué le debo dar al paciente. Es más o menos lo que les estaba diciendo ahorita. Si tengo un dolor de 1 a 4, empiezo con paracetamol o AINES o coadyuvantes. Ahorita vamos a ver qué significa coadyuvantes. De 5 a 6 los opioides, y le puedo agregar, vean acá sale la opción y o, le puedo agregar paracetamol, AINES o coadyuvantes, y ya el tercer y cuarto escalón ya son también opioides, pero ya lo que cambia es como la vía de administración, la potencia y eso, porque van a ver en la clase de opioides que hay opioides que son como más fuertes que otros. Entonces ahí como que es el diferencial en cuanto a que utilizo en qué escalón. Ya según el mecanismo, hay muchos mecanismos, pero pues les traigo estos dos, que uno es el dolor nociceptivo y el otro es el dolor neuropático. El dolor nociceptivo ahorita les muestro como la vía que lo desencadena, pero es más que todo un dolor inflamatorio, que tenemos algo que me estimula el dolor, algo que me está generando daño, estimula los receptores, pues los nociceptores que son del dolor, que pueden estar en origen óseo, muscular, visceral o dérmico. Mientras que el dolor neuropático, hubo algo que desencadenó una lesión primaria, ¿cierto? Sea a nivel de los nervios o el sistema nervioso. Y ese dolor, más que todo el dolor neuropático, se relaciona con el dolor crónico, que a veces queda estimulado o hiperestimulado, se genera como una sensibilidad al dolor que sentía el paciente y ya va a hacer que la sienta constantemente. Por eso a veces los dolores neuropáticos se asocian más a que sean dolores crónicos. En cuanto a la fisiopatología del dolor, esto es más como con este que les estaba contando del dolor nociceptivo. Entonces, tenemos una transducción, pues, o sea, los pasos se llaman, el primero es la transducción. Tenemos una noxa, o sea, algo que me genera daño. Esta noxa va a tener contacto con los receptores, pues con los receptores que están en la piel, y se va a activar pues como un potencial de acción.
Luego se va a dar la transmisión, que es la propagación eléctrica de lo que recibió este nociceptor y llega hasta la primera y segunda neurona. Luego va a haber una modulación, que es un proceso neuronal de atenuación o amplificación del umbral. Normalmente también se da pues ya a nivel de sistema nervioso. Y por último es la percepción. Entonces es lo que uno describe como darse cuenta y actuar. Entonces ya es como la conducta, la discriminación y la cualidad que yo le doy a esa respuesta. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que quiere decir esto? El ejemplo que normalmente uno escucha es el paciente que se quemó. Entonces, se quemó el dedo. El paciente se quemó el dedo. Ese quemazón llegó a los nociceptores de la piel. Eso viajó por todos los nervios, llegó hasta la médula espinal, subió hasta el cerebro y ya el cerebro se dio cuenta. Estoy sintiendo dolor, me estoy quemando, me estoy haciendo daño, tenemos que retirar el dedo para protegernos. Eso es lo que a final de cuentas es la percepción, de darse cuenta y actuar. Me está pasando algo, tengo que actuar al respecto. Pero para que se dé esa percepción de darse cuenta y actuar, pues tienen que estar funcionando los nociceptores, los nervios que transmitan la información y eso. Entonces, ya en cuanto como los principios generales para el manejo del dolor, tenemos que tener en cuenta que siempre, 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 esta es una queja verdadera del paciente. Por más de que el paciente se vea relajado o no se vea con tanto dolor o tenga mucho dolor, pero uno crea que es mentiras, uno tiene que asumir siempre que el dolor es real. Por lo que les estaba diciendo que a veces el dolor es algo que nos está avisando que algo está mal. Entonces no podemos hacernos como ciegos ante el dolor que siente un paciente. Lo que les estaba diciendo ahorita, que un dolor agudo no es igual a un dolor crónico. Tenemos que tener en cuenta como el enfoque biopsicosocial, que es lo más adecuado. Entonces uno tiene que involucrar como al paciente, explicarle lo que está pasando, involucrar a la familia, pues como su entorno social, como que darle el valor a ese dolor que está sintiendo el paciente. Y tener en cuenta que el alivio del dolor va a ser mayor cuando combinamos varias estrategias terapéuticas y no solamente nos quedamos con una. Pero esto pues tenemos que tener en cuenta que no cualquier, no sé, dolor de cabeza leve no significa que es que le vamos a mandar un antiinflamatorio, un esteroideo con un acetaminofén opioide porque dicen que si combino todo pues va a ser mejor. Obviamente va a ser mejor, pues va a aliviar más los síntomas, pero tenemos que pensar en los efectos adversos, en los costos, en realmente si le estamos haciendo beneficio o no al paciente. Entonces siempre tenemos que pensar más que todo sobre los beneficios versus los riesgos. También tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una evaluación detallada, encontrar el por qué está el dolor, pues entonces la causa del dolor, utilizar un analgésico según la escalera analgésica, que era la que les estaba comentando ahorita, y revisar periódicamente la eficacia de los fármacos prescritos. Entonces, si yo reviso un paciente, tiene X dolor, lo dejo, no sé, un tiempo en urgencias, supongamos, cuando yo ya lo vaya a mandar para la casa, tenemos que darnos cuenta de realmente si nos está funcionando el medicamento. Y también tener en cuenta que el manejo del dolor es a veces un proceso de ensayo y error. Entonces yo puedo iniciar, no sé, con ibuprofeno y ver que me va bien y le puedo bajar el ibuprofeno. O mandarle un ibuprofeno y darme cuenta que no le está funcionando tan bien, el dolor está aumentando o no ha mejorado, está muy intenso y ya yo ir subiendo como los escalones. Entonces, tener en cuenta como la fisiopatología del dolor, pues o como las características de la inflamación, más que todo. La inflamación se caracteriza por tener dolor, el calor, la tumefacción, rubor y la pérdida de la función. Entonces, en cuanto a los antiinflamatorios, tenemos varios grupos. El primero son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Estos, el mecanismo de acción es que inhiben la COX-1 y la COX-2, que eso ya es más como bioquímica, que sabemos que eso desencadena prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, y eso pues una cadena súper larga que a final de cuentas que causa el dolor de inflamación. Entonces, pues los AINES inhiben esta vía y también recordar que no solamente hay inhibidores de la COX-1 y la COX-2, sino que también hay inhibidores selectivos de la COX-2. Hay otros como el paracetamol y los opioides. El paracetamol ahorita vamos a ver
que no lo incluyen como un AINES porque no tiene como este efecto antiinflamatorio, sino que es más que todo analgésico. Entonces pues uno lo mete como en la categoría de otros. Están los fármacos modificadores de la enfermedad, que se conocen como los FARME. Estos mejoran los síntomas y pueden reducir la progresión. Estos se utilizan más que todo en enfermedades autoinmunes. Entonces uno los puede dividir en dos grupos, en no biológicos y los biológicos. Estos los van a ver más que todo y los van a tratar más cuando estén viendo reumatología. Los no biológicos, perdón, son el metrotexate, la zeatropina, la ciclofosfamida y las ciclosporinas, y los biológicos es el rituximab y el tocilizumab. Y por último tenemos dos esteroides que también son muy usados en nuestro medio. Estos sí son potentes antiinflamatorios que pueden modular la respuesta inmune porque pues tienen la capacidad de ingresar al núcleo de la célula, cambiar como la respuesta nuclear y eso. Entonces como que tienen un efecto como más, más modulador. Pero tener en cuenta que los esteroides tienen muchísimos efectos adversos. Entonces, pues lo que les estaba diciendo ahorita, prima más tener en cuenta los beneficios versus los riesgos. Entonces, los fármacos se dividen en tres grupos, en fármacos primarios, secundarios y coadyuvantes. Entonces, ya ahorita vamos a ir viendo como la diferencia entre cada uno. Tenemos primero los fármacos primarios. Estos son fármacos que inicialmente pues los de laboratorio, los investigadores, los crearon con el fin de disminuir el dolor o disminuir la inflamación. O sea, fueron creados con ese fin. Eso es lo principal. Entonces, tenemos los AINES que, como les estaba diciendo, inhiben la biosíntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Son antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos y antiagregantes plaquetarios. ¿Cómo son antipiréticos? Porque bloquean la generación de pirógenos endógenos que actúan en el hipotálamo, que sabemos que el hipotálamo es el termorregulador. Y el efecto analgésico es más que todo por el bloqueo de las terminales nerviosas por moléculas inflamatorias. Esta es la vía, pues que es como la que uno siempre le cuentan como en bioquímica, que entonces está la membrana y que se libera el ácido araquidónico y que tiene diferentes vías y que a final de cuentas la respuesta ¿cuál es? La inflamación. Otro de los fármacos primarios es el paracetamol. Como les estaba diciendo, este no cuenta como antiinflamatorio, sino como un analgésico y un antipirético. Este sí sirve pues como para la fiebre como los anteriores. Se dice que este es un inhibidor débil de la COX-1 y la COX-2. Como les dije, carece de propiedades antiinflamatorias y de inhibición plaquetaria, y este sirve mucho en el dolor leve a moderado, como para la cefalea, la mialgia, el dolor puerperal y otras circunstancias más. Pues es como un medicamento muy genérico, muy utilizado en diferentes patologías. Otro de los primarios es el opioide. Pues los opioides, estos producen analgesia. ¿Por qué? Porque tienen receptores en el sistema nervioso central, y como les estaba diciendo ahorita, la fisiopatología del dolor se da a final de cuentas en la percepción del dolor que se encuentra en el sistema nervioso central. Entonces lo que hacen los opioides es que ayudan a una liberación de péptidos opioides en la médula espinal y en el tronco pues encefálico, y esto me va a disminuir la actividad en las neuronas intercalares del asta dorsal y da analgesia. Entonces lo que les estaba diciendo ahorita de la fisiopatología del dolor, entonces ellos actúan como inhibiendo esa transmisión del dolor. Entonces a final de cuentas lo que alteran es la percepción del dolor. Se utilizan más que todo en pacientes con dolor crónico o con dolor agudo que es moderado e intenso. Todos, absolutamente todos, como generalidad, tienen de efecto adverso las náuseas, los vómitos, la constipación y miosis. Y también tienen algo muy importante, es que como actúan a nivel del sistema nervioso central, pues lo van a ver en la clase de opioides, es que se asocian a la adicción. Entonces pues uno tiene que tener súper presente eso a la hora de recetar los opioides, ver que los pacientes no sean como propensos a las adicciones, que sean dependientes del medicamento. En esos casos uno como opta por dar ciclos cortos de opioides o evita darlos. En cuanto a los fármacos primarios, pues con lo de los opioides actúan a diferentes receptores. Está el mu, el delta y el kappa, y cada uno tiene diferentes funciones.
pues acá se las dejo como para que la lean y eso. Es más que todo que hay algunos que actúan más al inhibir el centro como de respiración. Otros tienen más como analgesia pues en diferentes lugares o alteración en la secreción de hormonas y eso, entonces es como lo que cambia. Y hay algo y es que eh, van a ver que los opioides pues como que tienen afinidad por péptidos opioides como endógenos, o sea, que ya produce el cuerpo. Y más que todo es como tener en cuenta como qué tan poderosos son esos péptidos opioides. Entonces, digamos, en el receptor mu son más potentes las endorfinas que las encefalinas y que las dinorfinas. Estas son los opioides normales que uno tiene. Entonces, los que más actúan en los receptores mu son las endorfinas. En el delta actúan más las encefalinas que las endorfinas y que las dinorfinas, y en el kappa actúan más las dinorfinas. Entonces esto es como para tener en cuenta, si yo estoy hablando de receptores mío, me estoy refiriendo más que todo a las endorfinas y así sucesivamente. Y en cuanto a los opioides, también tenemos que tener en cuenta que ellos se dividen en otros grupos. Están los naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Los naturales es la morfina y la codeína, los semisintéticos está la heroína, la hidromorfona y la oxicodona, y los sintéticos son el tramador, la metadona y el fentanilo. Esos son como los diferentes nombres que tienen los opioides, que tienen diferentes acciones y eso, pero pues eso lo ven más en la clase de opioides. Y ya seguimos como al grupo de los fármacos secundarios, que entonces fueron grupos que se hicieron con indicaciones diferentes al tratar el dolor. Entonces muchos se utilizan es más como para potenciar la analgesia en circunstancias pues como específicas. Entonces ahorita les voy a mostrar ejemplos, pero son, digamos, ahí abajo son, por ejemplo, antidepresivos. Los antidepresivos sabemos que son para la depresión, ¿cierto? Pero se dieron cuenta mucho más adelante que si uno utilizaba antidepresivos en ciertas circunstancias, me ayudaban más para el dolor de esa circunstancia que utilizar, no sé, un acetaminofén. Entonces son medicamentos que no se hicieron con el fin de disminuir el dolor, pero sirven para eso. Entonces a veces uno los utiliza no solamente por esa razón, sino porque uno evita llegar como al límite tóxico que tiene un analgésico primario. También se pueden utilizar porque estabilizan el beneficio terapéutico de un analgésico primario. Cuando los analgésicos primarios están contraindicados, digamos un paciente con insuficiencia renal crónica o que sufre de mucha gastritis, entonces yo no le puedo dar un AINES, entonces me uno más que todos los fármacos secundarios. También cuando los síntomas demandan una cobertura más amplia, o sea que no soy capaz de cubrirlos solamente con los primarios, o cuando quiero como cubrir otros síntomas asociados al dolor, por ejemplo el insomnio, la depresión, la ansiedad, la fatiga. Entonces, estos son los diferentes ejemplos de fármacos secundarios. Están los vasodilatadores y vasoconstrictores. Por ejemplo, la clase que yo les di de vasodilatadores, estábamos diciendo que, digamos, no sé, la nitroglicerina, un vasodilatador, esta se utiliza, o sea, es un vasodilatador, ¿cierto? Pero se utiliza mucho para el dolor de la angina. Entonces vean que se utilizó más que todo para un efecto cardíaco, arterial o venoso, pero se dieron cuenta que sirve como para el dolor. Y así sucesivamente con los otros ejemplos, entonces los anestésicos locales, la cafeína y los cannabinoides, los antiepilépticos, los glucocorticoides, pues que los glucocorticoides, si se dan cuenta, entonces están en dos grupos. Son utilizados como fármacos primarios, pero también como fármacos secundarios. Y también tenemos los psicofármacos, que son las benzodiazepinas y los antidepresivos, que era pues lo que les estaba mencionando ahorita. Luego tenemos los fármacos coadyuvantes. Esto quiere decir que son fármacos que se utilizan como para evitar los efectos adversos de los fármacos primarios o secundarios. Digamos, acá les puse un ejemplo de los AINES. Entonces, sabemos que los AINES producen gastropatía. Entonces, uno da un medicamento para evitar esa gastropatía al mismo tiempo que yo doy el AINE. También se utilizan pues sí como para evitar los efectos indeseados de los opioides o se utilizan para potenciar el efecto analgésico
Entonces hay algunas personas que en vez de considerarlos como fármacos coadyuvantes le dan el nombre de analgésicos secundarios. Pero pues acá se los traigo con esa diferenciación de fármacos primarios, secundarios y coadyuvantes. Y ya, eso sería todo. La bibliografía la pueden encontrar en Katsu y ya saben que si tienen alguna duda con este tema o con otro de fármaco, estoy súper a la orden para resolvérselas y ojalá les haya quedado claro.